Este módulo es la continuación del módulo anterior, del módulo 7, en donde empezábamos ya con estas nociones de planificación y empezamos precisamente con la primera fase de la planificación, que era la fase del diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es planificar? ¿Qué es la mirada estratégica cuando hablamos de planificación estratégica de la comunicación? Es que dejamos de pensar la comunicación como instrumento, es decir, usualmente la comunicación en las organizaciones estaba pensada siempre en términos de promoción y de difusión, ¿sí? Entonces, la comunicación para dar a conocer los servicios de la organización, la comunicación para promocionar, la comunicación para campañas, siempre con esta mirada de la comunicación como instrumento para dar a conocer y con estas miradas también que conversábamos al principio que tenían sobre todo, buenas noches Anita, estas miradas de difusionista de la comunicación, ¿sí? La mirada estratégica de la comunicación, y justamente ahí ustedes van a tener un artículo relacionado con comunicación estratégica y el foro que va a estar vinculado con esto, implica que la comunicación, a ser el eje precisamente de las relaciones sociales y entendiendo que no es posible ninguna actividad social, como vimos en los primeros dos módulos, si no fuese por la acción mediadora de la comunicación. Entonces, ¿por qué miramos la comunicación solamente como instrumento si la comunicación podría ser pensada como un eje estratégico? Y precisamente si nosotros logramos mirar las prácticas sociales como prácticas de comunicación, entonces luego también podemos hacer una planificación de la comunicación partiendo de lo que habíamos conversado en el módulo anterior, de que toda práctica puede ser entendida como una práctica de sentido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica, es primero eso, cambiar esta mirada, este paradigma de la comunicación, de difusión, de instrumento, a pensar que la comunicación es, o pensar desde comunicación cualquier modelo de planificación en realidad, ¿sí? Y dos, entender esto que igual habíamos ya reforzado a lo largo de todo el programa, que entendemos que la comunicación lo que nos va a ayudar es entender qué sentidos están detrás y si queremos cambiar alguna práctica o motivar algún comportamiento, lo que tenemos que entender es el sentido y motivar un cambio en el sentido, ¿sí? Entonces, esto como unos antecedentes. Entonces, la planificación estratégica de la comunicación precisamente va a ser un proceso enfocado a un análisis de una situación que resulta ser problemática o que puede ser intervenida a través de la comunicación para potenciarse, para cambiarse, para transformarse, ¿sí? Implica el establecimiento de unos objetivos de comunicación, es decir, directamente vinculados con comunicación, que es lo que vamos a trabajar hoy, que trabajamos con objetivos y estrategia. Y luego definir unos canales y unas tácticas y unas acciones operativas necesarias para precisamente lograr cumplir con estos objetivos que nos hemos planteado en general, que ustedes identificaron en la situación, ¿no? El plan de comunicación, como igual ya lo revisaron, contempla las siguientes fases. Diagnóstico, que es de donde partimos, que es lo que acaban de culminar en el módulo 7, que es la descripción desde los actores del proceso de la comunicación de una situación que puede ser mejorada con una intervención de comunicación. ¿Qué es la fase de diagnóstico? Y luego viene la fase ya de planificación propiamente del diseño de planificación, que es la que trabajaremos en todo el módulo 8, ¿sí? ¿En qué fases incluye? Primero, la definición de objetivos, la definición de la estrategia de comunicación, la definición de los públicos o de las audiencias clave de comunicación, los mensajes que vamos a enviar a estos públicos, la definición de las tácticas, es decir, seleccionar ahora sí cuáles son los canales y las acciones de comunicación más adecuadas para dar a conocer esos mensajes a esos públicos según esta estrategia. Y finalmente, indicadores que nos permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y también el cumplimiento de las tácticas, ¿sí? La primera parte, este proyecto, la planificación, acuérdense, partía de lo que acabamos de ver, que es el diagnóstico, la definición de la problemática, ¿sí? Prácticamente su diagnóstico se resumía en una pregunta que era: ¿cuáles son los principales problemas que está teniendo esta organización en particular y que pueden ser gestionados o mejorados a través de un proceso de comunicación?
Estos problemas podrían ser directamente de comunicación, como la mayoría de ustedes lo identificó, o también podrían haber sido otro tipo de proyectos, pero que atravesados estaban por la comunicación y que precisamente era una situación, cambiando una situación de comunicación, podría mejorarse, que también son algunos de otros casos que ustedes están trabajando y que ustedes han propuesto, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de proseguir mientras leo el chat? Buenas tardes, Marjorie. Buenas tardes, Cecibel. Estoy leyendo el chat. ¿Alguna pregunta? Continúo. No. ¿En qué se resumía el diagnóstico? ¿Cuál era, si pensamos en términos de producto de esta primera práctica, es la definición de las brechas, que va a ser nuestro insumo para poder definir nuestros objetivos de comunicación, ¿sí? Las brechas habíamos conversado y tuvimos la oportunidad de revisar con cada uno de los grupos el día martes. La brecha es esta distancia entre esta situación dada que se identifica como problemática y esta situación deseada que puede ser considerada óptima y posible, ¿no? Entonces, ahí yo les había hecho justamente unas recomendaciones a ustedes que miren si son posibles las situaciones deseadas, ¿no? Entonces, en algunos casos era ideal, por ejemplo, la implementación de sistemas informáticos de comunicación, pero no eran posibles en el corto tiempo, ¿no? Entonces, modificar en algunos casos esta brecha, esta situación futura, porque tiene que cumplir con estas dos condiciones. Óptima, porque es la ideal para esta situación, y posible en función de los recursos de la organización y las posibilidades de los actores que intervienen también, ¿sí? El análisis de las brechas corresponde precisamente al análisis de una relación causal que luego ustedes la pudieron graficar en el árbol de problemas, ¿no? La brecha es esta descripción causal que va a conformar esta distancia entre lo que es y lo que podría ser y por qué no es así, ¿no? La definición de objetivos, que es lo que empezamos el día de hoy, va a estar estrechamente vinculado con la brecha de comunicación, ¿sí? Es decir, el objetivo va a ser la respuesta directa a la brecha. Ustedes terminaron el diagnóstico con una matriz de conclusión en la que ponían brecha y identificaron en estas brechas nudos críticos, ¿no? Aquellos dimensiones de las brechas que de ser transformadas iban a generar precisamente el cambio en la situación problemática. Y ya hicieron una propuesta de posibles líneas de acción. ¿De dónde salieron estas líneas de acción? Precisamente ya de estos escenarios futuros que fueron narrando sus actores y sus actoras de su proceso de comunicación, ¿no? Entonces, ahora van a plantear de estas brechas y de estas líneas de acción que ustedes dejaron planteadas, salen los objetivos de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Transformar la línea de acción en un objetivo de comunicación, ¿sí? ¿Qué condiciones debe tener? Yo esto voy a ir más bien breve, porque lo que quisiera es que tengamos un tiempo de ir a las salas y que ustedes puedan plantear al menos uno de los objetivos de comunicación para yo poder revisar cómo lo plantean, ¿sí? Y poder que también vayan pensando en una estrategia. Esto voy a ir rápido porque está en su recurso y lo ideal no es en realidad repetir, sino más bien solo guiarles en la lectura de los recursos, ¿sí? ¿Cuáles son consideraciones básicas para que estén bien formulados los objetivos? Primero, que tienen que tener una vinculación directa con la brecha, ¿sí? Directa, es decir, el objetivo responde a la brecha. ¿Okay? Si la brecha se identificaba que era, por ejemplo, por un desconocimiento, entonces el objetivo tendría que ser un objetivo que logre responder a esta falta de conocimiento, un objetivo de información, por ejemplo. Ahí ustedes tenían también en algún tipo de brechas, se identificaron, por ejemplo, problemas de tipo barreras psicológicas, entonces el objetivo de comunicación ahí tendría que estar vinculado, por ejemplo, con el cambio de una actitud, con el cambio de una conducta, con el cambio de un sentido también, porque la barrera venía con esa concepción que yo tenía del otro, del proceso, entonces vinculados, estrechamente vinculados, ¿sí? Deben ser posibles de ser medidos. Entonces, siempre van a tener dos criterios, cantidad y calidad, ¿sí? El criterio de calidad
el criterio de cantidad, perdón, lo vamos a definir en relación con el tamaño de mis públicos, en función de mis recursos, y el de cantidad, el de calidad, en función de la brecha usualmente, ¿no? Ahí en el recurso ustedes van a tener ejemplos también de objetivos para que puedan ver cómo se plantea un objetivo, ¿sí? Debe enunciarse, esto ya ustedes lo saben, enunciarse en infinitivo, etcétera. Y lo importante aquí es, y recuérdense que cuando tuvimos el encuentro anterior, vimos que algunos yo ya les iba sugiriendo y les decía, aquí ustedes han identificado acciones en donde vamos a poder trabajar y acciones en las que no vamos a poder trabajar porque no son de comunicación. Ya aquí es el momento en el que precisamente yo ya descarto aquellos objetivos que no están relacionados con la comunicación, porque si no son de comunicación, yo no puedo trabajar con un plan de comunicación, ¿no? Entonces, muchos habían identificado, por ejemplo, como brecha que hay una falta de personal. Ya, eso no puedo solucionar desde comunicación, es una cuestión sobre todo de planificación del talento humano y de disposición presupuestaria, ¿no? Entonces no puedo solucionar de comunicación. Aquí yo ya escojo esto, ¿no? Entonces tengo que aquí también además definir en qué tiempo se van a cumplir estos objetivos, ¿no? En el objetivo además tiene que estar definido mi público. ¿A quién voy a informar? ¿En quién voy a cambiar la actitud, por ejemplo? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Sí? Esos son como los criterios que tienen que tener para que estén bien planteados los objetivos, ¿sí? Una vez que yo defino mis objetivos de comunicación, entonces ahora sí, yo voy a definir mi estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación, a diferencia de las otras estrategias de las planificaciones, tiene una característica y es que va a plantear la línea argumental. Es decir, me va a dar las guías para poder definir qué quiero decir, qué sentidos son los que quiero cambiar, qué fuentes voy a utilizar, qué canales voy a escoger para dar a conocer. Me va a dar esta guía, ¿no? Entonces, la estrategia va a responder claramente a la pregunta, ¿cómo voy a conseguir el objetivo? ¿Sí? Recuerden que se puede necesitar una o varias estrategias para solventar un mismo objetivo, ¿sí? Entonces, pueden decidir una u otra estrategia. En su informe de plan de comunicación, que está ya igual en la tarea, ustedes recuerden que empieza justamente, la primera parte va a ser de los nudos de las líneas de acción, definen objetivos, y la siguiente parte les voy a pedir que me narren la estrategia. Es contarme cuál sería su estrategia de comunicación, ¿sí? Entonces, hoy vamos a conversar sobre algunos principios para la estrategia de comunicación. Esta presentación yo sí la voy a subir en el aula virtual porque estos principios que vamos a tratar hoy día no están incluidos en sus recursos. Entonces voy a subir esta presentación para que ustedes puedan tener como guía estos enunciados que están aquí, ¿sí? Que son principios para poder construir mi estrategia de comunicación. Los primeros principios son guías para seleccionar la fuente, es decir, quiénes van a comunicar. Y aquí hay un par de principios. El primero es que las personas usualmente son influenciadas más rápida y más eficazmente por personas con las que sienten que pueden confiar y creer. Entonces, este primer principio, por ejemplo, me puede dar a mí unos indicios para poder señalar quién va a comunicar en la organización. Yo puedo hacer, por ejemplo, una campaña sin una fuente identificada, como cuando nosotros se acuerdan que veíamos fuentes y que pueden ser identificadas o no a través de los canales. Entonces, muy general. O puedo trabajar tal vez con voceros de la organización, que pueden ser los mismos compañeros o compañeras de trabajo que son más cercanos a la organización y podrían, por ejemplo, favorecer como buenos fuentes de información porque la gente confía más en el compañero o en la compañera o en el jefe o en la jefa que a veces en el departamento de comunicación, por ejemplo. Entonces, esto me va a dar a mí principios para poder escoger adecuadamente mi fuente. Las personas otorgan también más credibilidad a alguien cuyas opiniones son repetidas por otras y que forman parte de la comunidad. Es decir, ubiquemos líderes de opinión. En las organizaciones hay líderes de opinión, así como en la sociedad hay líderes de opinión, es decir, aquellas personas cuya opinión influye en la mía porque yo la considero que es una fuente legítima de información, porque es un conocedor del tema, porque me aporta con información importante, porque además su información ha sido varias veces constatada por mí como veraz, ¿no? Entonces puedo yo ubicar líderes de opinión dependiendo también
cuáles han sido los problemas que ustedes han identificado y si es que requerirían trabajar con estas selecciones de fuentes, ¿sí? También otro principio es que las personas no se toman en serio lo que oyen de la gente que no confía, ¿sí? Pero con el paso del tiempo recuerdan qué fue dicho y olvidan quién lo dijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que uno tiende a desconfiar, esto sobre todo si es que tenían problemas habían identificado ustedes problemas de rumores o problemas em, de información en la organización. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Que la gente desconfía de aquellos en los que precisamente alguna vez le transmitieron una comunicación que no fue adecuada. No obstante, con el tiempo la gente se olvida la fuente y lo que queda es el mensaje. Entonces, si el mensaje fue erróneo, el mensaje queda porque me olvidé la fuente, entonces ya no desconfío. Entonces, este principio sobre todo si es que alguien presentaba algún problema sobre información, sobre la calidad de la información, que me parece que no era el caso de ninguno de los dos diagnósticos. Entonces, para seleccionar fuentes de información para describir su estrategia, aquí ya iría como dos criterios para seleccionar quiénes van a ser las fuentes de la información, ¿sí? Respecto al contenido del mensaje, en cambio, ¿qué características o qué principios para poder elaborar mis mensajes? Lo siguiente, las personas escuchan lo que les gusta e ignoran lo que no les gusta. Esto lo conversemos brevemente, yo lo mencioné justamente en la mesa redonda que tuvimos la semana pasada, en la que una de las características por las que los rumores precisamente crecen tanto y viajan tan rápido en la organización es, aparte de que no conocen direccionalidad, es decir, ahí sí no hay jerarquías ni nada y pueden viajar por todos los canales, incluso externos de la organización, sobre todo es porque van a responder a necesidades de información de términos de satisfacer necesidades como esto, ¿no? Yo voy a tender a repetir aquello que me gusta y a buscar información, aquello que satisfaga mi necesidad de información, aquello que me busque, ¿sí? Y también, precisamente, voy a prestar más atención, independientemente de si es veraz o no, voy a prestar más atención a aquella información que responde a mis creencias y voy a ignorar pues, aquellos mensajes que no están apoyando mis creencias. Entonces, aquí también, recuérdense el módulo 2 en donde mirábamos cultura. ¿Por qué es importante una mirada desde la cultura para planificar comunicación? Precisamente por esto, ¿no? Porque cuando voy a escoger mensajes, por más que el mensaje esté bien estructurado en términos, digamos, de las normas de la estructura de los mensajes, puede que el mensaje resulte que no es eficaz porque es contrario a las creencias de las personas, ¿sí? Entonces, pensar cómo va a ser su estrategia, ¿no? Las personas también interpretan las cosas a su manera, eso también lo dijimos, y por eso la propuesta de diagnóstico participativo. Un mismo problema puede ser concebido de distinta manera en relación con los actores. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, casos en diagnósticos que ustedes ya presentaron, en la que un actor, por ejemplo, consideraba que el paciente no debería ser involucrado en la transferencia de información y el pase de guardia, por ejemplo, ¿no? Pero el paciente consideraba que sí, en la misma problemática. Entonces, miren, dos personas interpretan las cosas a su manera, ¿sí? Las personas recuerdan lo que consideran relevante y olvidan el resto. Esto en relación con lo anterior. Como yo voy a buscar la información que me es más amigable con mis creencias y con mis deseos de información, entonces también voy a recordar aquello que precisamente satisface esas dos necesidades y me voy a olvidar lo otro. Entonces, también cuando vayan a trabajar los mensajes que tienen que proponer, en lo posible que no contradigan estas otras dos, ¿no? Los hechos y las llamadas emocionales son más eficaces juntos que por separado. Es decir, si van a trabajar mensajes de tipo emocionales, como su estrategia de comunicación, es decir, van a tratar de tener una respuesta emocional, trabajarla en relación con hechos que permitan
generalmente crear esta emoción, ¿sí? Y si van a trabajar con mensajes emotivos, porque acuérdense que vimos justamente que hay 4 tipos de mensajes, ¿no? Mensajes informativos, que son para satisfacer necesidades de conocimiento, mensajes regulatorios, que son para promover el cumplimiento de normas y determinadas actitudes, y los persuasivos, que lo que quieren es motivar cambios de conducta, y finalmente tenemos también los integradores, que lo que buscaban es crear estos marcos de referencia y cultura, ¿no? En los persuasivos, usualmente una característica es que apelan a las emociones, ¿no? Y un principio es que los mensajes que incitan a emociones negativas, como el miedo, la culpabilidad, la tristeza, tienden a impactar mucho más que los mensajes que eh, motivan emociones positivas. Ustedes en el póster que hicieron de la meta de seguridad del paciente, precisamente su estrategia persuasiva en la mayoría que utilizaron, hablar sobre esta estadística de que la comunicación es la principal causa de fallos o de un evento adverso, ¿no? Según este estudio, la comunicación fue identificada como la primera causa de eventos adversos prevenibles, ¿ya? Entonces, es una situación negativa, genera una emoción negativa, por tanto, persuade, ¿sí? Entonces lo utilizaron este ejemplo ustedes, ¿no? Ahí pensar esto también con el contenido del mensaje. El recurso de miedo también es más eficaz cuando además se combina con sugerencias para evitarlo, que es además también lo que ustedes hicieron en sus pósters, ¿no? O sea, hablaban sobre utilizar en algún caso este recurso de estos son las fallas, ha generado tantos, veía a alguien que incluso había descrito, por ejemplo, ahí había utilizado una infografía para hablar sobre las principales causas de muerte en los hospitales, y entre esos los eventos adversos y vinculados a la comunicación. Entonces el miedo ahí, y luego las sugerencias para evitarlo, ¿no? Y el miedo puede afectar a lo que la gente piensa, pero no necesariamente a cómo la gente actúa, ¿no? Si van a trabajar estrategias de mensajes vinculadas con emociones o miedo, no necesariamente. Ahí podemos entender también por qué se trabajó mucho la narrativa del miedo para luchar desde la comunicación contra la COVID, ¿no? Entonces aquí está entendemos un poco por qué lo del miedo y por qué se ha utilizado bastante esa narrativa, ¿sí? Y finalmente algunos principios para seleccionar técnicas, es decir, ya qué canales, técnicas son canales, ¿no? Y acuérdense que hay una invitación a que pensemos técnicas, canales de comunicación, técnicas de comunicación, no solamente pensados en canales tradicionales como los que ya vimos, correo electrónico, el teléfono, la cartelera, sino cualquier canal por el cual puede transferirse una información es considerado un canal de comunicación, ¿no? El evento es canal de comunicación, la capacitación es canal de comunicación, la celebración es canal de comunicación, ¿sí? Características, que eso también lo revisamos ya en otros módulos. La comunicación interpersonal siempre va a ser la más eficaz a la hora de cambiar pensamientos que la comunicación mediada. Pensar también esta posibilidad, ¿no? Entonces siempre vamos a dar una prioridad a la comunicación interpersonal. La comunicación verbal expresa menos, pero es más fácilmente aceptada que la escrita, ¿sí? Expresa menos en términos de claridad del mensaje, es decir, esta vez es más sujeta a interpretaciones precisamente por la comunicación no verbal, ¿no? Que está vinculada ahí. Pero es más fácilmente aceptada que la escrita porque permite precisamente crear relación. Los medios son más útiles para reforzar las actitudes existentes que para cambiarlas. Es decir, si yo quiero cambiar una actitud, si mi objetivo de comunicación va a ser cambiar una actitud, se recomienda trabajar técnicas de comunicación interpersonal antes que medios, antes que técnicas mediadas, porque son muy impersonales, ¿sí? Los medios impresos producen más comprensión en temas complejos, especialmente que los audiovisuales, eso también en cuenta, pero la gente presta más atención a los medios audiovisuales que los medios impresos. Entonces, recomendaciones ahí cuando vayan a seleccionar técnicas, apoyarse en varias técnicas. Si mi objetivo de comunicación tiene que ser informativo, en algunos casos tenían, por ejemplo, no hay protocolos, si ustedes ponen como objetivo voy a hacer un protocolo, tiene que ser obligatoriamente impreso, es decir, tiene que ser escrito, porque tiene que comprenderse bien, pero apoyemos a través de, por ejemplo, medios audiovisuales, ¿sí?
Esto como principios generales para la estrategia. Entonces, ¿cómo ustedes van a redactar esta estrategia? Entonces, ustedes van a contar. Para alcanzar nuestros objetivos de comunicación, nosotros hemos definido que vamos a trabajar con voceros oficiales de la organización, vamos a capacitar voceros que van a ser líderes de opinión de la organización. En este caso, hemos identificado que los líderes de opinión son, por ejemplo, tales personas, ¿o no? O dicen, la fuente de información va a ser la organización en general, ¿sí? Para el mensaje hemos decidido trabajar con mensajes de tipo informativo y persuasivo o con mensajes más bien integradores porque lo que hemos identificado es que la brecha está vinculada con cultura organizacional y con valores. Entonces van a ser mensajes de tipo integrador, ¿sí? Y vamos a dar prioridad a la comunicación interpersonal en una primera fase, pero también vamos a apoyar con medios audiovisuales, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ustedes narran cuál va a ser su guía, ¿sí? Preguntas antes de irnos a salas, a que planteen objetivos y traten de enunciar cuál sería para ustedes una estrategia de comunicación adecuada para cumplir sus objetivos de comunicación. Tienen, veo aquí, buenas tardes. Buenas tardes, José, no se preocupe. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó muy claro? ¿No? Entonces, hagamos y ahí seguramente van a surgir más dudas. Entonces, yo les empiezo a enviar en este momento a los grupos, ¿sí?